Hoy vamos a hablar de por qué, a pesar de buscar de Dios, a pesar de llevar tiempo en la iglesia y hasta quizás a pesar de servirle a Dios, tenemos esa insatisfacción. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 2, versículo 12, el Señor le habla a su pueblo y le dice así: dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Qué impresionante lo que el Señor estaba diciendo a su pueblo, el pueblo que había sido escogido por Dios, como tú, como yo, escogidos por Dios, porque recordemos que no me elegiste vosotros a mí, dice el Señor, sino yo os elegí a vosotros. ¿Eso qué significa? Que no es que nosotros lo intentamos por nuestra deseo, voluntad, sino que Dios es el que nos llamó a vivir para Él como un pueblo apartado para Él, un pueblo que haga su voluntad. De hecho, la Biblia dice que Dios llamó al pueblo de Israel para que sea testimonio a todos los pueblos, para que sea un pueblo apartado, para mostrarle lo bien que se puede vivir tomado de la mano de Dios. En definitiva, eso es. Y de la misma manera nosotros. Pero tenemos un problema, y es que aquí le estaba diciendo que el pueblo, después de muchos años, el pueblo de Israel, a pesar de todo eso, seguía insatisfecho. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había dejado de tener una relación con Dios. El primer mal, dejar de tener una relación con Dios. Cuando dejamos de tener una relación con Dios, obviamente ahí vamos a vivir en la insatisfacción. Ahí estaremos con esa sensación de vacío, con esa sensación de que no estoy pleno, no estoy satisfecho, no estoy, ¿cómo puedo decirte?, completo, realizado. Hace muchos años se usaba mucho esa palabra, estar realizado en la vida. ¿Por qué? Porque hemos dejado de tener la comunión con Dios. Muchas veces tenemos ese problema grave, y es que en este mundo vivimos como Marta, afanados y turbados con muchas cosas, y aún a veces en la obra del Señor, afanado y turbado, de tal manera que dejamos esa comunión íntima. La Biblia dice que la comunión íntima de Dios es con aquellos que le aman. Y dejamos esa comunión íntima, ese tiempo personal para estar con Dios, para estar con su palabra, para entenderlo, para comprenderlo, para llenarnos de su Espíritu Santo. Lo dejamos. Dos males. El primero, el dejar la comunión con Dios. Y el segundo, cavar para sí cisternas rotas. Las cisternas eran los elementos que usaban en la antigüedad para retener el agua, para almacenar agua, de manera de poder tener agua en los momentos donde no había. En el Israel antiguo vivían mucho de las lluvias y de haber hecho cisternas o sistemas de retener el agua, de manera de poder saciarse de las necesidades de agua en los tiempos de sequía o en los tiempos donde no había lluvia. El segundo mal, cavar para sí cisternas que en definitiva eran rotas, que eran incapaces de retener esa agua que venía. Ese es el sistema religioso, volvernos religiosos. Claro, cuando decimos volvernos religiosos, esto suena a algo duro de decir, pero podemos llegar a decir, y debemos decirlo, podemos llegar a volvernos religiosos. Cuando abandonamos la comunión con Dios, vamos a seguir una serie de ritos, lo que estamos acostumbrados a hacer. Estamos acostumbrados a que el domingo hay que congregarse, quizás hasta algún día más, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, hasta quizás tengo que servir y quizás hasta doy mi diezmo y mi ofrenda, pero me olvido y no estoy saciado, que puede ser un sistema religioso que en definitiva es incapaz de retener el agua, no me satisface, no me llena, no me deja pleno en la vida.
2 males ha hecho mi pueblo, le dijo el profeta Jeremías al pueblo de Israel de parte de Dios. Recordemos que el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que iba a ser el Nuevo Testamento. O sea que no significa que porque sea el Antiguo Testamento esto no se repita. Este mal se puede y se está repitiendo en muchos casos, en muchas vidas, en muchas congregaciones hoy en día. Haber dejado la comunión con Dios y estar más preocupados en programas, en eventos, haber convertido la iglesia en un centro social donde se va a sociabilizar más que a adorar y a buscar en profundidad al Señor. Por eso, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas, incapaces de retener agua. Por eso, unos 600 años después de esta profecía, aproximadamente 600 años, en Juan capítulo 7, en el versículo 37-39, dice que Jesús, durante una de las fiestas, la fiesta de los tabernáculos, dice que se puso en pie en el último y gran día de la fiesta, no al principio, no al final, cuando ya supuestamente esa fiesta que Dios había puesto para que su pueblo se goce en la bendición de Dios, para que su pueblo se goce en esa comunión íntima y plena con Dios, sin embargo el pueblo vivía de ritos religiosos. Así se había convertido, habían pasado de comunión a rito religioso. Y Jesús se puso en pie y le dijo, en alta voz, dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Qué interesante, ¿no? Quizás hay alguno que habrá pensado, ¿a Jesús? Algo no entendió, estamos de fiesta. Jesús algo no ha comprendido. Estamos en la fiesta, una de las fiestas principales y en el último y gran día de la fiesta, porque dice que era así, en el último y gran día de la fiesta, no un día común, el día sublime de la fiesta. ¿Cómo te pones en pie y dices eso? Es que Jesús conocía lo que estaba pasando en los corazones. Porque Jesús conoce lo que pasa en tu corazón y lo que pasa en el mío. A Dios, Él es omnisciente y Él sabía exactamente en qué punto estaba el pueblo de Israel, como sabe en qué punto te encuentras tú y me encuentro yo. Y Él hoy sigue diciendo, si alguno tiene sed, esa sed es símbolo de la insatisfacción que habíamos hablado. Esa sed simboliza ese deseo, ese querer y no poder sentirse pleno y satisfecho. Esa sensación de que me encuentro vacío a pesar de todo. A pesar, vuelvo a repetir, de que quizás no falto a la iglesia, no dejo de congregarme, tengo buenas amistades, tengo buenas relaciones, hasta quizás sirvo, hasta quizás ocupo un lugar en la iglesia, pero me encuentro insatisfecho, no me siento realizado, no me siento pleno, no tengo esa paz con la cual siento, en verdad, estoy en el centro de la voluntad de Dios. Y a esos Jesús le dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, o sea, como el Señor había prometido, el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Habla de un agua fresca, habla de un agua que sacia, habla de un agua que hace entender y hace sentir que uno está vivo y que está pleno y que está lleno. Ahora, ¿de qué estaba hablando? Estaba hablando del Espíritu Santo, de la comunión plena con el Espíritu Santo, de la llenura plena del Espíritu Santo. Y no estoy hablando solamente de
esa experiencia que tenemos los pentecostales de hablar en lenguas. No, hablar en lenguas es una manifestación. Hablar en lenguas es algo. Ni tampoco estoy hablando de esos cultos donde, porque llevo muchos años en el Señor y he vivido de todo. Vivir los cultos donde la gente se cae, se levanta, ríe, llora, un montón de cosas. Pero ¿de qué te vale caerte, levantarte, reír, llorar y tantas cosas? Pero después, en definitiva, en tu vida íntima, te sientes insatisfecho. Quizás eres un creyente de eventos, donde necesita evento tras evento para sentirse pleno y satisfecho, pero ese no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quería y lo que desea y lo que anhela es que tu fe te lleve a tener una comunión con Él de tal manera que de tu interior broten esos ríos de agua viva y que no estés esperando al próximo evento, al próximo predicador, al próximo ungido que venga sobre tu vida, sino que por el contrario, tú tengas esa llenura de tal manera que haya evento o no haya evento, tú estés lleno del Espíritu Santo. ¿Y dónde en la Biblia encontramos un río que llene? En Ezequiel 47. En Ezequiel 47 habla de que hay un río que sale, de hecho se llama el río de Dios, y sale de la casa de Dios, del lado derecho, de debajo del altar. Qué interesante. El río sale de la casa de Dios y nosotros somos un edificio espiritual. En la medida que nosotros tenemos comunión con Dios, vamos edificando nuestro edificio espiritual. Y debajo del altar, ¿qué es el altar? El altar era un lugar un sitio específico donde se ofrecían sacrificios. Se ofrecían sacrificios a Dios, se ofrecían los sacrificios que Él quería y que Él pedía. Y Dios se manifestaba descendiendo fuego, se manifestaba que el fuego pasaba en medio de los sacrificios, se manifestaba de tal manera. Cuando hay un altar, y ahí ofrecemos nuestra vida en sacrificio vivo y agradable, allí se manifiesta el poder de Dios. ¿Qué es un altar? Un altar es un punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Un altar es un lugar donde hay un sacrificio. En este caso, nuestro sacrificio de que la carne no le gusta ir al altar, no le gusta orar, no le gusta estar con la Biblia leyendo. Pero si lo ofrecemos en sacrificio a esa misma carne, se lo ofrecemos en sacrificio al Señor. ¿Cómo? Claro, hay mucha gente que dice, pero que yo no tengo tiempo. Vamos a ver, a que tienes tiempo para, así como estás viendo este vídeo, ¿cuántos otros vídeos que no te edifican ves? ¿Cuánta televisión ves? ¿Cuántos partidos de fútbol ves? ¿Cuántas películas, telenovelas o culebrones, como quieras llamarla? ¿Cuántas series a través de las plataformas digitales ves? Y dices, no tengo tiempo para el Señor. ¿Estás viendo cuáles son los motivos? Porque quizás tienes esa insatisfacción a pesar de todo. Tiempo para dedicarle a Dios. Y Dios no te está pidiendo horas. Claro, si eres una persona que puede, lógico, pero ¿le dedicas un tiempo a tener tu altar con el Señor? ¿Te dedicas un tiempo a tener tu sitio un rincón donde vas a postrarte delante de Dios? Aunque sea sentado, pero postras tu alma. Aunque sea de pie, pero postras tu corazón delante de Dios en sacrificio. Y entonces Él viene y llena tu vida de su presencia. Tomas un tiempo para escudriñar la Escritura y dejar que de ella fluya el Espíritu que la inspiró. Ese es el altar que Dios está buscando. Ese es el altar del cual fluye el río. Ese es el altar donde desciende el fuego de Dios
y entonces te sentirás pleno y te sentirás satisfecho. Ahora, ¿qué sucedió en un altar? Mira, vamos a Primera de Reyes, capítulo 19, en el conocido historia de cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal. Cuenta que hubo 3 años de sequía por causa de la desobediencia de Israel. No vamos a entrar en la historia del rey Acab y de Jezabel. Simplemente que Elías retó a los profetas de Baal a que hicieran un sacrificio cada uno, y el Dios que respondiese por fuego, ese verdaderamente sería Dios. Entonces los profetas de Baal pusieron su sacrificio, hicieron su rito y no pasó nada. Pero en un momento Elías a la tarde dijo: ya basta, ahora me toca a mí. Y fue a ofrecer su sacrificio, pero antes de ofrecer su sacrificio, fíjate este detalle: tuvo que arreglar el altar que estaba arruinado. El altar estaba compuesto por piedras, deberían tener un buen tamaño, porque arriba iba a ir un buey faenado, un buey muerto arriba, así que debería tener un buen tamaño cada piedra. Estaba compuesto por 12 piedras que simbolizaban las 12 tribus de Israel, pero dice que tuvo que arreglarlo porque estaba arruinado. Fíjate qué enseñanza, qué paradoja, qué casualidad. El pueblo de Israel abandonó el altar, y en la medida que abandonó el altar, vivió 3 años de sequía, vivió la idolatría, vivió un montón de males y un montón de cosas por haber dejado el altar. Cuando uno deja el altar, pierde el gozo, pierde la satisfacción, y poco a poco, sin darse cuenta, se va volcando al pecado. Poco a poco. Lo primero que hizo Elías fue arreglar el altar que estaba arruinado. Y después de arreglar ese altar, hizo una zanja de separación, puso el sacrificio, echó 3 veces agua, oró, y todos sabemos la historia. Cayó fuego del cielo. Donde hay un altar, hay manifestación del Dios Todopoderoso. Donde hay un altar y un hijo de Dios, una hija de Dios que se postre en ese altar y brinde su corazón, ahí se manifestará la presencia de Dios en su vida. Por eso quiero invitarte a que tomes una decisión, porque la vida se basa en las decisiones. Uno toma decisiones para bien. De hecho dice: he puesto delante de vosotros para que escojáis la vida o la muerte, el camino ancho o el camino angosto, la vida de perdición o la vida de salvación. Todo se basa en decisiones. Y que tú ahora puedas tomar la decisión de decir: tengo que recuperar el altar en mi vida. Tengo que volver y arreglar mi altar, mi relación con Dios. El altar, mi altar personal, mi altar matrimonial, mi altar familiar, porque es muy importante saber que hay diferentes altares. El primero es el personal con Dios. Orar con tu cónyuge, con tu esposa, con tu esposo. Orar con tu cónyuge y con tus hijos. Que es importante tomarse un tiempo. El altar personal debería ser diario. Quizás con el cónyuge también. Con los hijos, si no puede ser diario, pero por lo menos una cierta periodicidad semanal, de manera de que se desarrolle una vida de altar. Y cuando eso suceda, donde, como en Ezequiel 47, donde hay un altar, fluye un río, y ahí ya no habrá más sed. Que Dios te bendiga.